plática del día de hoy porque el día lunes, ¿sí leyeron algo, jóvenes? Más o menos. Más o menos. ¿Qué leyeron? Yo leí un poco de lo que es el juicio ordinario. Gracias, Verónica. Muy amable. Bien, vamos a ir platicando un poco de es que ya están ingresando todos, ¿verdad, jóvenes? Ahí estamos. Bien, nos quedamos. Muy buenas tardes. Les pido una disculpa ahí por no haber recibido la clase el día lunes, pero fue un cálculo de tiempo. Tenía una audiencia programada para las 9 de la mañana, pero era una audiencia penal. Entonces, como en Guatemala la justicia es pronta y cumplida, llegué desde las 8:30 y la audiencia empezó hasta las 2:15 de la tarde. Entonces, para los que les gusta el derecho penal, a eso se tienen que tener el conocimiento que en derecho penal no se dan los plazos. Entonces estábamos citados para las 9 de la mañana en una primera declaración. El juez fue llegando a las 9:15. ¿Por qué lo sé? Porque yo estaba parado por los elevadores y empezaron a llamar a las audiencias que tenían de las 8 de la mañana, que algunas eran reformas de medidas, otras eran actos conclusivos, es decir, etapa intermedia. Estamos hablando que son 2 horas y a mí me tocó que pasar como a las 2:15, solo para que se me suspendiera porque no encontraron una persona. Y ese es un punto de tesis. Miren ustedes, yo siempre les digo a mis alumnos los puntos de tesis porque es de ir mejorando el sistema. Entonces, van a disculpar, por eso fue que no pude estar con ustedes ayer, pero espero hayan leído algo, espero hayan seguido con el programa ustedes. Y hoy vamos a hablar pues prácticamente un poco sobre lo que nos quedamos el miércoles pasado, que era sobre los requisitos de la demanda. ¿Se acuerdan que eso habíamos hablado, jóvenes? Los requisitos de la demanda están establecidos en el artículo 332. Ahí no hay ningún pierde, ¿verdad? Porque al final ya hicimos la diferencia entre, pues, obviamente, entre los requisitos que regula el artículo 61 y el artículo 332 del Código de Trabajo. Clases de proceso que hay, jóvenes. Ya hemos visto que hay procesos cautelares o juicios cautelares, juicios de conocimiento y juicios de ejecución. Ya vieron ustedes las medidas cautelares en derecho procesal civil, ¿verdad? Me habían comentado. Entonces no voy a profundizar mucho en eso porque se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil. Pero sí, por favor, vamos a leer el último párrafo del artículo 332. ¿Quién que me lo lea, por favor? ¿Se escucha, jóvenes? Adelante, Leslie, buena tarde. Muy bien, gracias. El último párrafo, ¿verdad? Sí. Muy bien. En la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar la necesidad de la medida. El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expresado para responder de las resultas del juicio. Ok. ¿Qué requisitos creen ustedes, o lo que acaban de leer acá, cómo se va a establecer la necesidad? ¿Cómo consideran ustedes que se puede esclarecer la necesidad? Pues podría ser como que tienen que expresar el por qué están solicitando esta medida y el por qué es necesaria que se le acredite, pues tal vez si hay ¿cómo se podría decir? Un indicio de que la persona tal vez va a ausentarse del país o que va a utilizar sus recursos. Así es. ¿Alguien más? A ver, Darling. Garantizar que la presencia de la persona, licenciado. Eso es exactamente en cuanto a los arraigos. ¿Por qué? Esto pasa mucho en los juicios individuales, es decir,
Cuando hablamos de embargo de cuentas y de los arraigos es para garantizar los procesos correspondientes, pero aquí hay un tema muy importante y eso pues obviamente lo tienen que ir analizando ustedes conforme los procesos. Hay que justificar y establecer directamente estas necesidades. Uno, si estamos hablando de embargo de cuentas correspondientes, pues determinar que la persona que se está o de la que el cual se pretende un derecho o reclamar un derecho, pues obviamente existe el riesgo que no pague y por eso se declare la medida precautoria. Y el arraigo, pues tal y como ustedes lo acaban de mencionar, pues obviamente es para que de una u otra manera pueda el juez ya clarificar que o establecer que la persona que está siendo procesada, por decirlo así, no pueda salir del país. Creo que ahí no hay pierde, ¿verdad? Porque ahí obviamente es algo sencillo. ¿Tienen alguna duda de eso? Eso es algo sencillo. No tienen duda de eso, ¿verdad? Todo claro. Diría que no, licenciado. Ok. Se puede, si una persona está arraigada, ¿puede salir del país, jóvenes? No. No, licenciado. ¿No? Adelante, Álvaro, Melanie y Vivian. Buenas tardes, licenciado. En este caso sí puede, ausentarse del país mediante, siempre y cuando pues esta persona deje un mandatario judicial para que lo represente en el proceso. Así es. Alguien que me léame el artículo 524 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Todos vayamos al Código Procesal Civil y Mercantil, leamos el 524. 524, ¿verdad? Aquí está. Dice, efectos del arraigo. Al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que se sigue o haya de seguirse el proceso, sin dejar apoderado que haya aceptado expresamente el mandato y con las facultades suficientes para la prosecución y fenecimiento del proceso, y en su caso sin llenar los requerimientos del párrafo siguiente. En los procesos sobre alimentos será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles legalmente y garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine, según las circunstancias. En los procesos por deudas provenientes de hospedaje, alimentación o compras de mercaderías al crédito, el demandado deberá prestar garantía por el monto de la demanda. También deberá prestar esta garantía el demandado que hubiere librado un cheque sin tener fondos disponibles o que dispusiere de ellos antes de que transcurra el plazo para que el cheque librado sea presentado al cobro. Apersonado en el proceso, el mandatario prestada la garantía a satisfacción del juez en los casos a que se refiere el párrafo anterior y cumplido en su caso lo relativo a alimentos atrasados, se levantará el arraigo sin más trámite. Así es. Entonces, una persona, si obviamente está demandada dentro de un proceso judicial, de conformidad con lo que regula el artículo 524, disculpen, perdón, voy a poner esto en vibrador, perdón. De conformidad con lo que acaba de leer, disculpen, estoy dando clases, devuelvo la llamada, gracias. Entonces, de conformidad con lo que regula el artículo 524 del Código Procesal Civil y Mercantil, si una persona está embargada, está arraigada, sí puede venir y de una u otra manera solicitarle ante el juez competente que se levante la arraigo. Eso se va a hacer a través de un memorialito correspondiente, cumpliendo con las medidas que establece la ley. Entonces, sí les rogaría yo que podamos leer, por favor, medidas de garantía que va del artículo 523 ya al 537 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y estas medidas cautelares, pues obviamente lo que resulta o lo que establece es los resultados del proceso posterior, ¿verdad? Es decir, para que de una u otra manera se garantice
Es un tema bien importante, ya es un tema muy importante, tal y como lo acabamos de mencionar acá, que se debe de garantizar o se debe, de establecerle al juez si es arraigo, la necesidad del por qué se solicita el arraigo, y dos, si es embargo de cuentas, la necesidad del por qué se solicita al señor juez que se le embargue las cuentas a la persona. Entonces, eso no hay mucha ciencia. Regularmente los juzgados laborales no otorgan el embargo de cuentas, ¿ya? Porque no se garantiza, y el arraigo, pues en muchos casos sí los otorga de conformidad con los requisitos establecidos en la legislación. De esa cuenta, y vamos conforme al programa, esas son las medidas cautelares. Pero el Código Civil, el Código de Trabajo, establece específicamente ustedes han escuchado que se presenta una demanda a los órganos jurisdiccionales y dicen, presenta tu demanda. Y esa presentación de la demanda es el primer escrito que inicia el proceso. Ya quedó claro qué es la demanda, ¿verdad? Ya establecimos qué es la demanda, ya vimos los requisitos correspondientes, vimos cuáles son los requisitos específicos que debe de consignarse en una demanda laboral. Jóvenes, los que no regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Habíamos dicho de la vecindad, licenciado, hasta donde yo me recuerdo. Exactamente, la vecindad y obviamente describir los medios de prueba, especificándolos, porque de ahí, si no se identifican, pueden hacer una excepción dilatoria o una excepción perentoria de falta de acreditación de los medios de prueba. De esa cuenta, el Código de Trabajo, desde que usted presenta su demanda, existe la posibilidad de modificar la demanda o de ampliar la demanda. El Código de Trabajo debe venir y establecer ciertos requisitos. Alguien, por favor, que me lea el artículo 333 y 334, que eso lo tuvimos que haber leído, pero por estar platicando no lo habíamos leído. ¿Se lo leo, licenciado? Sí, por favor. Artículo 333. Si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Artículo 334. Si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos, puntualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La demanda, ustedes en la demanda pueden venir y realizar cuanta modificación ustedes lo consideran, ¿ya? O ustedes lo consideren. El Código de Trabajo como tal no van a encontrar ustedes algo que un epígrafe que regule modificación de la demanda, pero sí van a encontrar ya la ampliación de la demanda, o si en la parte actora no se conforma con sus pretensiones, obviamente ya vamos a encontrar la ampliación. Alguien que me lea el primer párrafo, por favor, de el artículo 338, que vamos a unirlo específicamente con el artículo 335. Dígame, Ashley. Artículo 338. Si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. Gracias. Es decir, cuando ya lleguemos a esta fase correspondiente, ya ha pasado el principio de preclusión. Porque ¿qué establece el artículo 335? Ustedes tienen que tener claro, jóvenes, y por eso es muy importante, disculpen que sea tan insistente, que ustedes puedan presenciar una audiencia laboral, porque aunque ustedes no lo crean, hay abogados, ya colegiados, activos y todos, obviamente, que después de haber ratificado la demanda, y después de haberle dado la palabra
ahorita voy a darle la palabra a la parte demandada, cuando ve que la parte demandada, pues obviamente presenta su contestación, en ese momento ellos quieren venir y ampliar su demanda. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No, licenciado, creo que lo que explicó usted en la última clase, que me presentaba la demanda, o no sé si lo vimos en civil, perdón, pero presentada la demanda ya no se le pueden agregar más pretensiones. En laboral sí, en laboral presentada la demanda. Ojo, por eso les pedí que leeran, y Ashley lo leyó, el artículo 338. Presentada la demanda, si no llega el día y hora de la audiencia, ustedes pueden presentar cuantos escritos consideren necesarias para ir aumentando, modificando, disminuyendo la demanda. A eso se le llama modificación de la demanda. En derecho civil sí se puede, porque el derecho civil es estrictamente formalista y hay que cumplir ciertos requisitos. En derecho de trabajo, si ustedes presentan una demanda el día de hoy y en una semana ustedes tienen más medios de prueba o quieren agregar otra cosa u otros aspectos, que es la palabra correcta, pueden venir y ampliar su demanda. Pero el Código de Trabajo no lo regula como modificación de la demanda, sino lo establece como una ampliación, que ya lo vamos a ver. Pero en la modificación de la demanda realmente puede darse, por ejemplo, ustedes creen que si viene, un ejemplo, ustedes vienen y los despiden y no les pagan indemnización y prestaciones y presentan su demanda y la audiencia ustedes la tienen para dentro de 8 meses. Pero en ese ínterin, si su expatrono les paga las prestaciones irrenunciables, ¿ustedes las aceptan? Primer pregunta. Si su patrono viene y les dice, venite, te voy a pagar las prestaciones irrenunciables o lo que te corresponde y el otro que el juez lo decida. ¿Ustedes creen que eso se puede o no se puede? A ver, Verónica del Pilar, ¿usted cree que se puede o no se puede? Sí se puede, licenciado. ¿Por qué? Ay, yo me recuerdo que usted dio una explicación, pero no me recuerdo, licenciado, perdón. Ok, a ver, Efraín. Pues la verdad no estoy seguro, licenciado, pero pienso que no se puede, porque si no también esto puede utilizarlo el patrono como alguna prueba de que ya se dio, ya se realizó el pago, que sea igual con un convenio o algo similar. Sí, pero escuchen la pregunta. Si viene Efraín y es el patrono de Paulo René y le dice, mira, ya no quiero pagarte nada, ya no quiero que trabajes conmigo y te despido, y al final, mira, ¿qué haces? Paulo viene y le dice, mire, pues págueme por lo menos el bono 14 que me debe, el aguinaldo, mis vacaciones, y le dice, no, y mi indemnización mucho menos, si no te va a pagar una, no te va a pagar la otra. Viene Paulo y presenta su demanda. Y después Efraín, aconsejado a su abogado, le dice, mire, ¿sabe qué? Mejor páguele lo que por ley le corresponde. Y la indemnización, pues obviamente, que él vea si la cobra o no. Entonces viene Efraín y le dice a Paulo, mira, Paulo, te voy a pagar tu aguinaldo proporcional, tu bono 14 proporcional, tus vacaciones proporcionales, y el resto no te lo voy a pagar. Ay, mira vos si vas con un juez o no. ¿Se puede o no se puede hacer eso, jóvenes? Dígame, Walter. Yo considero que sí se puede, licenciado, solamente tendría que modificarse la demanda en donde solamente se va a pelear la indemnización. Así es, así se contesta heridamente Sanders. Es decir, el derecho de trabajo es poco formalista. Claro, hay que ver las condiciones en que el Efraín le va a pagar a Pablo, pero si Efraín no le pone ninguna condición a Pablo y si le hace firmar un finiquito por las prestaciones, sí se puede. ¿Y qué es lo que pasa con la demanda que Pablo presentó? Ya, lo que hace ahí es venir y dice, señor juez, con fecha X, usted presenté demanda en la cual se dio para su trámite. En ese sentido, me apersono al presente proceso para modificar la demanda en el sentido que la única o el único reclamo que realizo es el pago de la indemnización de daños y perjuicios en virtud de que con fecha tal y tal ya se me fueron canceladas todas y cada una de mis prestaciones irrenunciables a que regula la ley. El derecho de trabajo tiene esa facilidad, jóvenes, o sea, sí lo pueden hacer.
Lo que no pueden hacer es venir, modificar su demanda después de que la parte actora haya tomado o haya asumido su actitud procesal. Eso no lo pueden hacer y eso está pasando mucho en los tribunales. ¿Y qué es lo que pasa? Porque no leen los abogados. Así de sencillo, no leen. Entonces sí se puede modificar la demanda. ¿Cómo se puede dar una modificación de la... ¿Qué es modificación de la demanda, jóvenes? Cambiar nuestras pretensiones originales. De forma y de fondo. Por ejemplo, si Darling vino y contrató a Walter como abogado, pero le dice Walter, no, fíjese que yo no puedo, pues Darling contrata a Ashley. ¿Se está modificando o no se está modificando la demanda? Sí, se modifica. Así es, entonces se está modificando desde el punto de vista del abogado director. Pero si viene Darling y ya le pagaron sus prestaciones irrenunciables, ojo, irrenunciables, y solo queda dilucidar el pago de la indemnización, se hace una modificación en cuanto a la reducción. Dígame. Dígame, Efraín. Usted decía que se puede modificar la demanda hasta que el demandado tome parte, ¿verdad? No. Otra vez, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es que antes de que el demandado haga su contestación a la demanda, ¿o cómo? Ah, sí. Es decir, ustedes, bueno, pasemos de una vez, por favor. Quédese ahí conmigo, por favor. Efraín, leamos, por favor, el artículo 300. Vamos a ver. 338, segundo párrafo. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Entiendo. No, continúe, por favor, continúe. Continúo. Si el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece el artículo 335 de este código. Es decir, ustedes están recibiendo clínicas ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Van a hacer en su momento, yo creo que aquí con ustedes en esta sección fue que les dije que si no lo hacen, me dicen y hacemos un simulacro de la audiencia. Pero ustedes van a hacer un simulacro de la audiencia. Esto va para Efraín y para todos. Cuando uno llega a una audiencia laboral, bueno, uno entra, obviamente, que no se les olvide, es código de ética lo establece. Cuando uno entra a la sala de audiencias, uno se sienta, el juez entra después, lo primero que uno tiene que hacer es levantarse. Ya, después de eso dice el juez, se abre micrófono, estamos aquí para dar inicio a la audiencia, tal y tal y tal, y le da la palabra a la parte actora. Bueno, parte actora, usted ya está identificado, por favor, solo para que quede en audio, nombre completo. Algunos jueces lo hacen así, otros no. Yo les voy a pasar más adelante, la próxima semana, después de Semana Santa o antes de Semana Santa, para que puedan leer un poquito un protocolo de las audiencias laborales, que ahí está todo el proceso, cómo se da. Entonces viene el juez y le da la palabra a la parte actora solo para que se identifique. Después le da la palabra a la parte demandada para que se identifique. Después le vuelve a dar la palabra a la parte actora para que ratifique, modifique o amplíe su demanda. Efraín y compañeros, si la parte actora ratifica su demanda, uno en la parte actora dice, sí, señor juez, muchas gracias, ratifico todos y cada uno de los puntos de la demanda presentada con fecha tal y tal y tal, así como sus respectivos medios de prueba. Si lo hace, ¿qué principio ya se vio acaecido ahí, jóvenes? Disculpe, licenciado, ¿podría volver a...? Preclusión. Preclusión. ¿Por qué, Joseph? Porque ahí ya no puede volver a modificar su demanda. Exactamente.
Entonces, en ese momento, Efraín, la pregunta, Walter, fue, le da la palabra y dice, bueno, entonces, a ver, parte actora, a ver, Walter, ratifica, modifica, amplía su demanda. Sí, señor juez, la ratifico. Pero hasta ese momento, Efraín y compañeros, cuando la juez o el juez le da la palabra a usted, ratifica, modifica, amplía su demanda, sí, señor juez, de conformidad con lo que regula el artículo 338, su segundo párrafo, yo amplío mi demanda en los siguientes sentidos. Tendría que ser oral, pero lo que hacen es presentar un memorialito. Entonces el juez ahí le dice, bueno, entonces para no vulnerar el derecho de la otra parte, le pregunta a la otra parte si se suspende la audiencia o continúa o sigue la audiencia. Entonces lo que se hace regularmente para analizar en los medios de prueba es que se suspende la audiencia y se fija nuevo mayor día. Eso lo puede hacer antes de la audiencia o en la misma audiencia en la etapa de ratificación, modificación de la demanda. Pero en laboral y en la ley, obviamente, uno está obligado a personarse a una audiencia laboral si por lo menos existen un medio en 3 días entre la citación y la primera audiencia. Eso no lo digo yo. Alguien que me lea el artículo 337, por favor. Yo, licenciado. Artículo 337. Entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. Término que será ampliado en razón de la distancia. Así es. Entonces, si le notifican a Pablo el día de hoy, ¿qué día es hoy? Miércoles, ¿no? Sí, miércoles 20 de marzo, que tiene una audiencia para el viernes 22, ¿ustedes creen que está en derecho eso? No. ¿Por qué, Joseph? Porque son 3 días que comienzan al día siguiente después de la notificación. Así es. Entonces, todos esos temas son los que ustedes tienen que ir viendo. Entonces, el término como tal, si ustedes se dan cuenta, el término que aparece en el Código de Trabajo es la ampliación, no la modificación, pero la ampliación se entiende desde un punto de vista de que falta algo más. Por eso en derecho de trabajo se establece la modificación, que la modificación puede ser desde un punto de vista de la defensa técnica, de un punto de vista de ampliar su demanda, que faltan más hechos, o también en cuanto a la reducción. Dígame, Arlene. ¿Me puede repetir cuál es la excepción cuando no se puede modificar la demanda? Perdón, no he mencionado yo ninguna excepción. Es que, bien, es que usted dijo que no se podía modificar cuando el demandado, pero ya no logré escuchar. No, excepción, no he mencionado ninguna excepción para modificar la demanda. Hay excepciones perentorias. Es que usted dijo que ya no modificarla cuando muchos abogados, no me recuerdo cuál fue la otra palabra. No, excepciones no. ¿Qué son las excepciones? Disculpe, licenciado, creo que mencionó el momento oportuno cuando habló principio de preclusión. Pero es principio, Darling, no es al ratificar la demanda, entonces ahí sí ya no paso. ¿A eso se refiere, Darling? ¿Darling? Sí, a eso. Pero es principio de preclusión, no excepción. Ok, gracias. No se preocupe, sí, es que me estaba como, excepción son los mecanismos de defensa. Gracias, Edwin, disculpe, yo. Estoy hablando del principio de preclusión. Eso ya lo vieron ustedes. ¿Qué es el principio de preclusión, jóvenes? Darling, ¿cuál es el principio de preclusión? Cuando ya no se puede regresar a lo que ya pasó, ¿no? Una vez ya caecida la etapa del proceso, no puede retrotraerse. Entonces, dígame, Efraín. Sí, perdón, licenciado. En este caso, si yo modifico mi demanda antes de la primera audiencia, por ejemplo, si es un día antes de la primera audiencia, a la parte demandada le van a dar un plazo para que éste pueda reformular su defensa, o eso va a depender de lo que ellos digan, si necesitan el tiempo o no. Fácil y sencillo, Efraín. Es muy buena pregunta, pero por eso yo les suplico y les imploro que vayan a los tribunales y que hagan sus pasantías. Le voy a decir cómo funciona esto, Efraín. Yo tenía, a mí me suspenden audiencias a cada rato, pues, pero por ejemplo, el día miércoles o jueves de la semana pasada,
nos fueron notificados mi cliente me habló en el mes de diciembre, la primera semana de diciembre, que teníamos audiencia para el miércoles pasado. Nos preparamos con una contestación de demanda muy fuerte. La gente que trabaja conmigo, enumeramos 270 medios de prueba para desvirtuar la demanda de la parte que en teoría era el trabajador, porque no es trabajador, y pasamos horas de desvelo. No es por desmotivarlos, pero nos acostamos 2, 3, 4 de la mañana, porque ni modo, uno ya tiene agendas y todo. ¿Y qué es lo que pasó? El día martes yo vine, preparé a mi cliente porque tenía él que presentar confesión judicial. Y el miércoles creo que fue, nos fuimos a la audiencia, tempranito. ¿Y qué fue lo que pasó? Siempre, y es un tip que les doy, ¿en qué nivel les dije que estaban las salas de audiencia, jóvenes? Por lo menos eso les tuvo que haber quedado. En el cuarto, si no estoy mal. Segundo y tercer nivel. Yo los insto y los invito a que vayan. Segundo y tercer nivel. Y el juzgado estaba en el quinto nivel. Yo le dije a mi cliente, mire, vamos a ir primero, porque yo siempre voy a ver si no se suspendió la audiencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegué al juzgado, siempre llego 45 minutos, 30 minutos antes, y le digo al comisario, mire, vengo a la audiencia tal y tal, solo quiero ratificar y quiero saber si efectivamente se va a llevar a cabo. Permítame, Lick, me dice, ¿qué fue lo que pasó? Simple y sencillo. Me dice, fíjese, Lick, me dice que presentó un memorialito el viernes de la semana pasada, en donde él está ampliando su demanda. Entonces, yo le suplico, por favor, que espere usted a que le notifiquen la ampliación. No me han notificado, pero supongo yo que me van a notificar la ampliación o la nueva fecha. Y regularmente esa fecha va más o menos para agosto, septiembre. Así es como funciona esto, Efraín. Entiendo, muchas gracias, licenciado. Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Pero esto, las preguntas que ustedes hacen, ya la práctica se los da, jóvenes, porque la ley es clara, pero ya la práctica, por eso yo los insto a ustedes que si aún no están haciendo prácticas o clínicas, que se metan a hacer pasantías. Las pasantías les va a ayudar como ustedes no tienen idea, porque las pasantías ustedes están presentes en todas las audiencias. Dígame, Verónica. Licenciado, entonces entre la notificación y la audiencia son por lo menos 3 días, ¿verdad? Así es. 337 el Código de Trabajo. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, entonces cuando hablamos de ampliación de demanda, pues obviamente nos referimos a específicamente las actitudes que puede tomar el trabajador y el patrón. Si la demanda cumple con todos sus requisitos, la primera resolución que el juez va a emitir conlleva 4 aspectos. Si ustedes gustan, me siguen conmigo o van marcando su código de trabajo y nos vamos al artículo 335, por favor. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, primer mandato, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Ese es el primer requisito que va a llevar la resolución. 2, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia. No hay otra oportunidad para rendir esas pruebas. 3, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo. Y 4, sin más citarle ni oírle. Esos 4 requisitos son los que conlleva toda primera resolución. Repito, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. ¿Ya? 2, solo permítanme, perdón, es que estoy dando clases, me puedo llamar.
Disculpe, perdón. El juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. 2, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia. 3, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciera en tiempo. 4, sin más citarle ni oírle. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, licenciado, perdone. A mí sí no me queda claro el punto 3 bajo apercibimiento. No sé si me lo podría explicar, que no estoy interpretando bien. Perdón. Sí, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía. Por eso es importante leerlo. ¿Qué establece o qué cuando le notifican a usted y le dice, señor X, señor tal y tal, le hemos notificado el día de hoy que usted está citado para la audiencia X, ¿ya? Entonces, usted está citado para tal día. Y si usted no se presenta, el juicio va a continuar en rebeldía, es decir, que el juicio va a continuar, va la redundancia, sin que él comparezca. No sé si pueden ver lo que tengo proyectado acá. Sí, licenciado. Juicio ordinario de prestaciones laborales número tal y tal. Juzgado segundo de trabajo y previsión social para la admisión de las demandas. Por recibido el memorial de demanda, aplica y documentos adjuntos provenientes del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. ¿Quién emite esto, jóvenes? El juzgado de segundo de trabajo y previsión social para la admisión de las demandas. Ya. Aquí se está demandando en la vía ordinaria al Estado de Guatemala, ya. Y obviamente el ente nominador era el Ministerio de Gobernación. La dirección del abogado. Aquí yo actué como abogado, pero por respeto a mis clientes yo lo cubro. Se asigna el juzgado séptimo tal y tal. Primer requisito. El juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Para que las partes comparezcan a juicio oral con sus respectivos medios de prueba, ¿ya? Se señala audiencia el 31 de enero del 2019 a las 9:00. Si se dan cuenta, señala día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus respectivos medios de prueba. Aquí se está cumpliendo el requisito 1 y 2. ¿Van conmigo? Sí. Ok. Bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía sin más citarle ni oírle. Es decir, que si usted no comparece a la audiencia correspondiente, ya, el juez de una u otra manera va a declararlo a usted rebelde. ¿Y cuáles son los efectos? Dígame, Álvaro. Licenciado, entonces en este caso, o para entender bien, en materia laboral, la rebeldía opera para ambas partes. Así es. Ok. Siempre y cuando, ahí tienen que tener ustedes cuidado, no comparezcan, supongamos que son dos individuales o dos personas individuales, no presenten excusa médica, porque la excusa médica se puede presentar antes o 24 horas después de haber dado la audiencia. Supongamos que aquí no se presenta la persona, el juez espera 24 horas para declarar la rebeldía. ¿Y cuáles son los efectos de la rebeldía? Simple y sencillo. Nos vamos a la... ¿Quién me hizo la pregunta, perdón? Dígame, Álvaro. ¿Usted fue el que me preguntó o fue Edwin? Edwin fue, ¿va? Sobre la rebeldía, sí fui yo, licenciado. Va. Léame el 358, por favor, Edwin. Artículo 358.
Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dicta la sentencia dentro de 48 horas de celebrar la audiencia respectiva. Ahí dejemos, por favor, ahí dejemos. Bueno, es decir, ¿cuál es el efecto? Dictar sentencia dentro, prácticamente la ley regula dentro de las 72 horas. ¿Por qué? Porque obviamente se esperan 24 horas para que no presente excusa médica y 48 horas después presenta o emite la resolución. Pero me imagino que han visto un modelo de resolución ustedes en las clínicas, pero si no, para los que no lo han visto, pues obviamente este es el modelo de resolución. Posteriormente, bajo combinatoria, de seguir el juicio en rebeldía, quien no asista, sin más citarle una es decir, ya no se le va a informar. Los medios de prueba se tienen por ofrecido los medios de prueba individualizados. La parte demandada deberá exhibir y dejar copia de los documentos indicados en el apartado denominado tal y tal. Luego de verificada, y aquí es muy importante, miren, combinándoles a una multa de 50 a 500 quetzales en caso de desobediencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos por el referente de la prueba. ¿Qué principio está en juego aquí, jóvenes? ¿Qué principio está inmerso aquí? Sin perjuicio de ¿Perdón? Tal vez el de contradicción, licenciado Escuela. Más que el de contradicción, por ahí va la cosa, ya lo hemos visto. Déjenme decirles, jóvenes, que en los exámenes en principios sí tienen que reforzar, porque yo soy muy sincero, creo que ya me van conociendo, pero sí fallaron mucho en los principios, jóvenes. Algo que tenían que haber sabido desde el primer semestre del año pasado. ¿Qué principio es este? Que cuando... ¿Principio de congruencia? No, más que congruencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos por el oferente de la prueba. Si él está aduciendo algo y yo no demuestro que es lo contrario, se va a tomar por cierto lo que él dice. Si yo no demuestro, cuando mi trabajo es demostrar qué principio es ese, jóvenes. El principio de afirmación es que no, sin prejuicio de presumirse ciertos los datos aducidos por el oferente de la prueba. Si yo estoy diciendo que Joseph me debe a mí, supongamos que Joseph viene y me despidió a mí, Jesús Arbizú, y no me pagó irrenunciables ni indemnización, pero en el curso del tiempo se le ablandó el corazón y me pagó mis irrenunciables y yo le firmé el finiquito. Pero yo siempre lo demando por prestaciones irrenunciables e indemnización. ¿Qué documento va a presentar Joseph para demostrar que ya me pagó las irrenunciables? ¿El finiquito? El finiquito, exactamente. ¿Y cómo se le llama en derecho a esa acción que Joseph va a presentar en su defensa, desvirtuando lo que yo estoy afirmando, jóvenes? ¿Qué es el principio de inversión de la carga de la prueba, jóvenes? Que es el patrono el que tiene que demostrar, el que tiene la carga de la prueba. Entonces, sin perjuicio de presumirse cierto los datos, ¿qué principio entra en juego acá? El de la carga de la prueba. Inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? A ver, Dafne Abigail Zavala, ¿por qué entra en juego el principio de inversión de la carga de la prueba? No recuerdo, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, Darling. Porque la persona tiene que demostrar, ¿no? Con pruebas. Es fácil y sencillo, jóvenes. Ya lo hemos visto muchas veces. Es porque si el trabajador está afirmando que obviamente yo le debo,
Fácil, yo voy a invertirle esa prueba a él, demostrándole que no es cierto y demostrándole al juez que no es cierto. ¿Por qué? Porque yo voy a demostrar que tengo mi finiquito. No sé si me siguen. Sí. Ok. Ahora sí. Luego de verificar la audiencia oral, ofíciese al representante legal de la institución demandada. Se tiene como parte del procedimiento de juicio a la Inspección General de Trabajo. ¿Por qué creen ustedes que se tiene como parte a la inspección, jóvenes? Por la protección del trabajo. ¿Perdón? Por la propia protección al trabajador. Al final, la Inspección General de Trabajo lo que procura, ¿no? ¿En qué caso va a ser tomada como parte la Inspección General de Trabajo, jóvenes? En las instituciones del Estado, creo. Jóvenes, ¿ustedes han leído su código de trabajo? ¿Ustedes han leído todo lo que hemos hablado en clase, jóvenes? Dígame, María de los Ángeles. Licenciado, yo recuerdo que usted mencionó en una clase que la Inspección General de Trabajo es parte en un proceso cuando es referente a conflictos colectivos de trabajo. Ok. Paulo. Licenciado, está en el artículo 280 y dice que será tenida como parte en conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, que figuren trabajadores menores de edad o trabajadores cuya relación haya terminado sin el pago procedente de indemnización, prestaciones y salarios caídos. Gracias, Pablo. Gracias. En efecto, ¿por qué? Porque yo lo pedí acá que se tomara como parte. Miren, jóvenes, yo no quiero ser, yo soy solo su catedrático por 3-4 meses más en lo que se acaba el semestre. Pero ya se los dije, mi objetivo es que ustedes aprendan derecho del trabajo. Ya no están en un colegio, no están en una escuela para que pues obviamente ustedes les esté uno insistiendo y diciendo que van de leer. Pero sí les recomiendo, si así ustedes lo consideran, dar un repaso a todas las clases que hemos visto, porque todo lo que estoy mencionando acá ya lo hemos visto, no lo hemos visto. Pablo. Sí, licenciado, esto de la inspección lo vimos hace 2 clases, me recuerdo. Exacto, entonces es como la inversión de la carrera de prueba. Entonces yo les quiero echar la mano, quiero apoyarlos, resolviendo las dudas, pero ustedes también tienen que poner de su parte leyendo su código, leyendo principios. Ya les dije, en principios, en la pregunta de principios un porcentaje muy alto falló. No, sí les aconsejo que refuercen principios procesales y principios generales. Entonces, es una recomendación, pues yo no los puedo combinar o obligar a que ustedes lean, porque ya, 1, son mayores de edad, y 2, son estudiantes de la universidad, pues, y el bien es para ustedes, no para mí. Pero bien, continuemos entonces. Y posteriormente a ello, pues obviamente aquí se está tomando como parte de la inspección, porque yo pedí que se tomara como parte de la inspección. Y acá, pues obviamente son aspectos que se dan dando. Entonces, así es una primera resolución. Y si se dan cuenta, esa primera resolución cumple con los requisitos que establece el artículo 335 del Código de Trabajo. ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Bien. Entonces, ¿qué es la rebeldía? Bueno, entonces la rebeldía es el acto por el cual una de las partes no comparece a juicio oral sin haber presentado su justificación, habiendo sido citado legalmente, ¿ya? En audiencia. ¿Qué es lo que vamos a ver el día, o qué es lo que vamos a ver? Yo voy conforme el programa, jóvenes, ¿ya? La naturaleza está en el punto 9 del programa, ¿se recuerdan ustedes? Sí. Dígame, Pablo. Licenciado, a mí me quedó una duda acerca de la rebeldía. Cuando se dictó rebeldía es después de 24 horas, ¿verdad? Sí. Y la sentencia se dictará después, dentro de las 48 horas, es decir, que serán 72 horas. Así totales, es. ¿no?
Así es. De hecho, ahorita lo vamos a empezar a ver porque el punto 9 es la rebeldía. Si ustedes tienen su programa ahí a la mano, el punto 9 es la rebeldía. Entonces, yo me adelanté un poquito porque como las pláticas son dinámicas, ustedes preguntan, yo explico, ustedes preguntan. Cuando es presencial, ustedes preguntan, yo explico, y cuando es virtual, yo solo explico porque como que les ponen una varita mágica y ya no quieren hablar, pero bueno, ya es decisión de ustedes. Entonces, ahorita vamos a empezar, Pablo y compañeros, a ver la rebeldía. Entonces, vamos a ver la naturaleza jurídica de la rebeldía como tal, ¿ya? Y la rebeldía y ficta confesión, que es la confesión ficta, pues obviamente es la confesión judicial. Dígame, Darlene. Licenciado, una pregunta. Lo que estaba preguntando ahorita Pablo de las 48 horas es el artículo 358, ¿verdad? Sí, pero ahorita lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver en lo que regula los efectos de la rebeldía en el procedimiento ordinario. ¿Ya? Porque ese es el efecto principal. Aquí, pues obviamente es un poco historia, eso ahora van a ver ustedes en Derecho Procesal Civil y Mercantil, lo que se regula el fuero juzgo o el fuero real y las partidas correspondientes, pues obviamente esto es tercer semestre, lo tuvieron que haber visto ustedes en cuanto al derecho general como tal. Aquí, para los que les gusta establecer una definición, ojo, en el segundo parcial yo les voy a seguir preguntando, diga con sus palabras. Pero miren pues jóvenes, aprovechando eso, cuando yo les digo, digan con sus palabras, perdón que hago como Cantinflas que meto varios temas a ustedes, pero es que así se me vienen las ideas. Claro, cuando yo les digo, digan con sus palabras, es que ustedes vayan unificando, realizando integración de conceptos que tienen para hacer su propia definición. Ya he leído algunos 10, 15 exámenes. Yo les pregunté a ustedes qué es el derecho procesal del trabajo, ¿se recuerdan? Ya, entonces, por ejemplo, hubieron varios, he leído como 8 o 9 que pusieron, es el problema entre patronos y trabajadores. Esa no es una respuesta, y esa, pues, con el dolor de mi corazón se las puse malas, pues. O sea, esfuércense ustedes un poquito en decir, bueno, es un conjunto, es el procedimiento, qué sé yo. Entonces, cuando yo les diga en el examen sus palabras, por ejemplo, la rebeldía no me van a poner es cuando no llega. Se sabe que es cuando no llega, pues, pero integración de conceptos, ¿me explico? Por eso les puse mejor estas definiciones que no las hablo yo. Lo estableció Guillermo Cabanelas, esto está en los libros del doctor Landrino Franco, que en paz descanse, el doctor Gustavo Bonilla, que en paz descanse, de chicas, pues están en todos los libros. Entonces, lo que hacemos nosotros los catedráticos es citar, y de estas definiciones no tienen que ser definiciones memorizadas. Entonces, Guillermo Cabanelas establece que la rebeldía es la ausencia deliberada. ¿Por qué deliberada, jóvenes? Porque no fue fortuito. Sí. Por eso no presentó justificación. Así es, Joseph y Jennifer, muchas gracias. ¿Por qué es adrede? Porque es con intención, ¿ya? Porque no es algo, como dice Joseph, no fue fortuito. ¿Ya? De una de las partes al trámite del juicio con el propósito de restarle a su carácter contradictorio, que es el principio de contradicción. Es lo que van a ir a hacer, es debatir específicamente ya la ponencia o las pretensiones de la otra parte. Ya, en ese sentido regula Cabanelas también, que asume consecuencias para el ausente en rebeldía del que sí sigue el juicio y se dicta la sentencia sin permitirle, después de haber sido declarado rebelde, intervención alguna. Por eso ustedes sí o sí tienen que venir específicamente y apersonarse en la primera audiencia. Hay abogados que han venido conmigo, me dicen, mira vos, fíjate que se me pasó y no, vale, o sea, realmente ya vamos a ver específicamente los efectos que esto causa, ¿ya? Entonces, pues hay varias definiciones de Cabanelas, que esas se las pongo yo únicamente para que ustedes las puedan ver. Eso está en los libros, lo saqué literalmente, por eso está en cursiva, ¿verdad? Para que de una u otra manera ustedes sepan que no es definición mía. Entonces, según de la Plaza también establece que la rebeldía es aquella situación que se da cuando una de las partes no comparece a juicio o bien cuando habiendo comparecido se ausenta de él, es decir, en acciones posteriores.
Y WASP, por su parte, establece que la rebeldía es en efecto la ausencia de alguna de las partes del proceso en que normalmente habría de figurar como tal. Entonces, al final van a encontrar ustedes muchas definiciones de rebeldía y a ustedes tienen que venir e integrar y elaborar una definición que más se asemeje, obviamente, a los conceptos que ustedes consideren. No es obligatorio que ustedes tengan una definición memorizada. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la rebeldía? Esto es un tema muy... Cuando hablamos de naturaleza jurídica de la rebeldía, cuando hablamos de naturaleza jurídica se refiere en dónde nace. ¿Ya? En dónde nace. ¿Y en dónde va a nacer la rebeldía? Pues obviamente en el proceso. ¿Ya? ¿Por qué en el proceso? Porque solo ahí se puede dar la rebeldía. ¿Y en dónde se va a caracterizar? En la demanda, la excepción y la sentencia. ¿Por qué? Porque obviamente en la demanda va a corresponder al actor. No sé si me explico. O sea, el actor presentó su memorial y a él le van a notificar que de una u otra manera tiene la obligación de ir a la audiencia porque está informado. La excepción obviamente se refiere a la acción que de una u otra manera le corresponde, o ahí más que excepción sería la participación de la parte demandada, porque ya está sabida del proceso. Y la sentencia, pues obviamente que le corresponde al juez como tal, ¿ya? Es decir, los efectos jurídicos que causa dentro del proceso la ausencia de una de las partes habiendo sido legalmente notificadas y sin haber presentado su justificación. Antes de continuar, quisiera saber si tienen alguna duda. ¿Jóvenes? No, licenciado. No, licenciado, para nada. Creo que eso está bien claro, ¿verdad? Hay un tema muy importante y lo vamos a leer. ¿Cuándo puede tenerse por establecida, planteada o consumada eminentemente la rebeldía? Alguien que, bueno, para no entrar a leer los artículos, pues obviamente que el demandado haya sido notificado de conformidad con la ley. Es decir, que haya sido notificado su primera resolución personalmente, ya se haya ido a su casa, haya firmado, recibido y no haya comparecido como tal. Eso lo encontramos obviamente en el artículo 327 al 329 del Código de Trabajo. 2, que haya sido notificado, ¿ya?, para que comparezca a juicio oral el día y hora establecido y no pueda o no comparezca. ¿Ya? Es decir, que legalmente se le haya notificado, que haya leído que está legalmente notificado para comparecer día y hora a juicio oral y no comparezca. Es decir, no compareció, no presentó ninguna excusa médica antes de la audiencia, ¿ya? Y durante las 24 horas posteriores. Y de una u otra manera, que no haya presentado dentro de las 24 horas siguientes la justificación del por qué no se presentó. Teniendo esos 3 presupuestos claros y detallados y deliberados, ahí se consuma la rebeldía. ¿Me explica? Es decir, debe de establecer que confesión ficta o la confesión judicial va de la mano con la rebeldía. Entonces yo creo que aquí no hay mayor explicación que dar en cuanto a la rebeldía como tal. Y por eso, ¿qué es la confesión ficta, jóvenes? Ahí está, ¿qué es la confesión ficta? Es el resultado de tenerse por reconocido los hechos expuestos por el demandante. Gracias. Lo estoy leyendo, la verdad, licenciado. No, no hay pena, pero gracias. Pero con sus palabras, ¿qué es la confesión ficta? Es que los hechos que fueron expuestos, el actor debe reconocerlos como tal, o no sé, algo así. ¿Alguien más? Gracias, Pablo. Gracias por su apoyo. Dígame, Álvaro... dígame Jennifer, Álvaro y Efraín. Licenciado, no es cuando el demandado no presenta la defensa.
Ya la vamos a explicar. Pero ¿por qué no la presenta, cree usted, Jennifer? Ahorita voy a Álvaro y Efraín. Ya sea por falta de recursos. Ok, dígame Álvaro y Efraín. Licenciado, en este caso, por confesión ficta, según lo que leo aquí en la diapositiva y lo que logro comprender, es que en este caso, obviamente, como la persona no compareció a resolver el pliego de posiciones o el pliego de preguntas, pues esas preguntas o esos hechos que están en esa confesión se van a tomar por ciertos. Así es. Efraín y Darling, por favor, complementemos. Sí, lo mismo, que debido a la ausencia de una de las partes, lo que la parte presente diga se tomará por cierto, importando la opinión de la otra si ésta no presentó alguna excusa. Así es. Es decir, dígame, Darling, perdón. Lo mismo, licenciado, que le dan la razón a la parte actora por no presentarse. Ojo, no, pero no es por no presentarse, Darling. Por no, tampoco en las 24 horas no dar una justificación del por qué no. No. ¿Por qué no se presentó? Claro, eso necesito que me diga. No sé si lo entendí bien, pero la rebeldía es el no presentarse. Ajá, sí. La confesión ficta o la ficta confesión, lo explicó Álvaro, me parece, es el no apersonamiento. Obviamente, si no se presenta, no va a absolver las posiciones. ¿Qué son posiciones? Dígame, Álvaro. Licenciado, en este caso el pliego de posiciones pues es un pliego de preguntas. Por ejemplo, en materia de procesal civil, cuando una persona no acude, en este caso, a hacer su declaración de parte o no absuelve ese pliego de preguntas, pues se le declara confeso. Es decir, que todo ese pliego de preguntas se va a tomar por cierto. Entonces, en materia laboral, la confesión ficta funciona de esa misma manera. Es decir, la persona no acude a absolver ese pliego de posiciones y por ende se le va a dar, en este caso, o se le va a declarar que ese pliego de posiciones pues está tomado por cierto. Es decir, todo lo que esté ahí, toda esa serie de preguntas se van a contestar en sentido afirmativo. Así es, más claro no lo puedo haber explicado Álvaro. Lo único que yo tengo que agregar es, gracias Álvaro, lo único que tengo que agregar es que en derecho civil se le denomina declaración de parte y en derecho de trabajo se le denomina confesión judicial. ¿Quedó claro, Darling? Sí. Va. Gracias. Ustedes pregunten, por favor. Alguien que me lea el artículo 354, por favor. Si quieres se lo leo yo, Lick. Por favor, Walter. Artículo 354. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva, en cuanto a lo confesado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Gracias, Walter. Eso es parte también y la lógica que usted mencionó de que sí se puede venir y modificar la demanda en cuanto a aceptar las prestaciones. ¿Por qué? ¿Qué es la secuela del juicio? Entre el juicio como tal. Entonces, al final dicen, sí, me deben mis prestaciones irrenunciables, perfecto. Se inicia la ejecución correspondiente en cuanto a eso, sin que el juez no haya dictado sentencia. ¿Por qué? Porque falta elucidar si le corresponde o no le corresponde el pago de la indemnización. Entonces, la confesión ficta es simplemente tal y como lo dijo Álvaro, muy explicado y acertadamente, es el no apersonamiento de la parte demandada o actor, ya, a absolver posiciones o absolver preguntas. Y
vamos a leerlo en su momento, conforme el artículo 326, porque el Código de Trabajo solo regula estos aspectos. Ahí nos vamos supletoriamente ya a lo que establece el artículo 130 al 141 del Código Procesal Civil Mercantil, que lo vamos a ir leyendo en su momento, ¿vieron? Pero ahorita solo es para efectos de el procedimiento. ¿Está claro esto que acabo de explicar? Sí. Bien, pues Sí, es un poco de historia, ¿verdad? Pues obviamente es la negativa o no personamiento de la parte demandada para venir y absorber las posiciones correspondientes o la parte actora también. La naturaleza jurídica siempre vemos que es obviamente eminentemente procesal. Y los presupuestos, 1, que haya sido legalmente notificado; 2, que sepa que son los mismos presupuestos que la rebeldía; que sepa específicamente que tiene que comparecer día y hora para que pueda personarse a una confesión como tal y no haber presentado su justificación. Son los mismos efectos que de una u otra manera para la rebeldía. ¿Y cuáles son los efectos de esto? La no práctica o no volver a practicar la diligencia alguna dentro del proceso por no ser rebelde. 2, la preclusión. Hemos hablado de la preclusión, principio de preclusión. Y 3, continuar el procedimiento sin más citarle y no oírle a la persona. Estos son los efectos que establece el artículo 335. Y en cuanto a los efectos de la confesión ficta, tener por confeso en su rebeldía, porque así se establece, así lo establece el Código de Trabajo en su artículo 354, absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. 2, al actor también, porque puede ser el actor, y dictar sentencia dentro de las 48 horas después de haber esperado 24 horas. ¿Se recuerdan? Entonces, de una u otra manera, es específicamente el mismo proceso. Esto ya lo habíamos visto, ¿se recuerdan ustedes? ¿Quiénes pueden venir y presentar su justificación? ¿Jóvenes? ¿Las personas jurídicas también o solo las individuales? Solo las individuales. Solo las individuales. ¿Por qué? Para que los patronos no hagan abuso de esto. Sí, más que para que, gracias Joseph, pero recuérdense que hablamos también que una persona jurídica posee una personalidad y una representación distinta a la de la conformación de sus socios. Y por ende, una persona jurídica siempre va a tener específicamente más de un representante. Entonces, por eso no se le puede venir y presentarse una excusa por enfermedad al gerente de una empresa porque no está compareciendo a título personal, está compareciendo a título de gerente. Y si él no puede ir, tiene que ir otra persona. Eso está claro, ¿verdad? Y ya vimos cuál es la jurisprudencia, expedientes acumulados 734-2010, 710 de 2011, 4426-2010 y pues obviamente la sentencia que menciona estos expedientes es la 4358-2012 de fecha 2 de abril del año 2003. Aquí no hay pierde, ¿verdad, jóvenes? Esto está más que claro. ¿Alguna duda, jóvenes, de lo que acabamos de ver? Dígame, Efraín. Licenciado, tengo una duda. No entendí si primero se declara la rebeldía en total 72 horas, 24 horas para que presente, ¿cómo se llama? Excusa, y si no presenta, dentro de 48 horas se debe presentar la sentencia, ¿verdad? Así es. Y aparte de esas 72 horas, ¿son otras 72 horas para tomar en cuenta la confesión ficta? No. Pues, son las mismas 72 horas. Son las mismas. Es decir, si usted, por ejemplo, si leemos el artículo 354, cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial,
Cuando se proponga por el actor, es decir, por quien demanda la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia. Es decir, si Efraín está siendo demandado, en la resolución establece que debe de absolver posiciones o debe de presentarse a rendir su confesión judicial en la primera audiencia. Entonces usted está siendo citado ahí legalmente para que comparezca a la audiencia y absuelva las posiciones. Si no llega a la audiencia, obviamente, y si dentro de las 24 horas no presenta ninguna justificación, se declara rebelde y por lo tanto confeso, porque usted estaba obligado en esa primera audiencia a contestar las preguntas. Entonces espera pues 24 horas después del día de la audiencia y como no hay ninguna justificación, dentro de las 48 horas posteriores tiene que emitir la sentencia. Es decir, estos plazos van de la mano, Efraín. Muchas gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien. No, licenciado. Bien, entonces, siendo hoy la última clase, jóvenes, si no tienen alguna duda, regresamos el 1 de abril a clases. Sí les recomiendo, por favor, y disculpen que se los vuelva a decir, ya es la última vez que lean, porque hay cosas que ya hemos visto y no las manejan. Entonces, sí tienen que estar ustedes, por favor, enterados o deben de recordar los fundamentos legales de cosas que ya vimos. ¿Oye? Dígame, Walter. Licenciado, si no es mucha molestia, aprovechando que, bueno, vamos a tener unos días de no vernos, ¿usted sería tan amable de compartirnos este documento que usted tiene o decirnos de qué tantos artículos repasar porque como los parciales van a ser un poco después de regresar de clases, para aprovechar el tiempo? El de nosotros es el 23, sí. Conmigo lean del juicio ordinario laboral, del artículo 332 en adelante. O sea, con que ustedes de igual manera están haciendo un trabajo, ¿se recuerdan? Por eso les dije que el trabajo lo tienen que entregar unos 5 días después del primer parcial, del segundo parcial. Entonces están haciendo un trabajo. Entonces, ¿qué artículos tienen que leer? El Código de Trabajo, el artículo 332 en adelante, un poquito anterior, ya los hemos visto, pero ya la demanda como tal, 332, 33, o sea, es el juicio ordinario como tal. Que esa respuesta, Walter, ustedes la van a encontrar también en el camino, en el diligenciamiento, en la investigación que están haciendo, pero para ser concretos, del artículo 332, 330, 31, si ustedes se dan cuenta, la demanda, ¿ya?, que inicia a partir del 332. Entonces, del 332 en adelante, pero no desatiendan, por favor, los artículos anteriores. Entonces, 332 en adelante, ¿veo, Walter? Gracias, Lick, se lo agradezco. Bien. Bien, jóvenes, entonces regresamos de manera virtual porque es regresa grupo 1, grupo 2 a virtual, presencial. Nosotros somos grupo 1. Entonces, las próximas 2 clases nos vamos a ver de manera virtual nuevamente, ¿oyeron? Entonces, si no tienen alguna duda, pues les deseo una exitosa Semana Santa. Dios mediante nos volvemos a ver. Y pues siempre con cuidado. Recuerden, para los que creemos en Jesucristo, cuál es el objetivo de esta Semana Santa. Es que el Ser Supremo dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y pues obviamente ahí se respeta la idiosincrasia de cada quien, pero siempre guardar un tiempo de agradecimiento para el Ser Supremo. Pues eso ya es fuera del tema laboral, ¿verdad? Pero, y siempre con cuidado para los que van a salir, no maneje con bebidas alcohólicas encima, porque pues obviamente las audiencias en los tribunales no están tan rápidas, folks. Lo citan a uno para las 9, pasan uno a las 3, 4 de la tarde. Entonces, al final, les deseo que tengan una excelente Semana Santa y nos miramos de manera virtual el próximo día de clases, ¿oye? Que vamos a seguir viendo las excepciones. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde.